Recientemente, los ojos del mundo y de los gigantes del dinero se posaron sobre las bellas costas de Mahahual, en Quintana Roo. La naviera transnacional Royal Caribbean pretendía levantar un megaproyecto turístico de lujo llamado Perfect Day México. Nos prometían el parque acuático más impresionante, una torre de toboganes de 52 metros de altura llamada Jaguar's Peak y el río artificial más largo del mundo. Sonaba deslumbrante en los folletos extranjeros, pero detrás de ese brillo se escondía una realidad muy oscura. Querían meter a 21,000 turistas diarios en una comunidad pesquera de apenas 2,600 habitantes. Un proyecto hecho por extranjeros y para extranjeros. Un parque donde la entrada costaría una auténtica fortuna, inalcanzable para las familias locales y para el pueblo trabajador de Quintana Roo. El modelo era el de siempre. Ellos se llevaban los millones y a nuestro pueblo le dejaban los problemas, el colapso de los servicios públicos, el tráfico y la pérdida de nuestra identidad. Pero pretendían construir su mina de oro sobre lo más sagrado que tenemos, nuestra naturaleza. Ese proyecto planeaba destruir más de 90 hectáreas de manglares protegidos y selva, amenazando directamente al Banco Chinchorro, el segundo sistema de arrecifes más grande del planeta. Pensaron que el dinero lo podía comprar todo, pero no contaron con el despertar de un México que ya no se deja pisotear. Bajo el lema Salvemos Mahahual, colectivos ciudadanos, activistas y más de 3 millones de mexicanos unieron sus voces en un grito unísono de resistencia. Y esa voz se escuchó fuerte y claro. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y el gobierno federal han confirmado que este proyecto no tiene autorización ambiental y no se va a permitir. Este es un mensaje contundente para las corporaciones internacionales. México es un país hospitalario, sí, pero nuestra tierra no está en venta y nuestra dignidad no se negocia. No permitiremos más un turismo depredador que enriquece a unos cuantos a costa de destruir nuestra herencia natural. Hoy demostramos que cuando el pueblo se organiza, la justicia prevalece. Hoy salvamos nuestros manglares, protegimos nuestros arrecifes y defendimos el hogar de nuestros pescadores. Que quede claro, el verdadero día perfecto en México no se construye con cemento extranjero ni con toboganes de lujo. El día perfecto es hoy, porque demostramos que la riqueza más grande de nuestra nación es su gente, su naturaleza y su soberanía. ¡Que viva Mahahual! ¡Que viva la selva y el mar mexicano! Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Bueno, me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean. ¡Vamos! Bueno, conste que se llevan la primicia. Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar. Bueno, muy buenos días. Mi banquito muy importante, si no, no me ven. Sí, ese es muy importante. Gracias, Alberto. ¿Verdad? Ahora sí mejor la cosa, porque si no, aquí me llega el podio. Es una cosa terrible. Pero primero que nada, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un verdadero honor para mí estar con ustedes en esta presentación del diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 2026. José Luis, muestra el documento, por favor, si eres tan amable. Ese es el diagnóstico. Y muchas gracias. Aquí está, para que todos lo vean. Creo que va a estar digital para que todos lo puedan, ¿verdad, jóvenes? Sí. Y bueno, pues nada, yo quisiera básicamente decirles que hoy es un verdadero honor tener a quienes tenemos por aquí, y desde luego quiero agradecer la presencia de todos los que nos acompañan el día de hoy. Julia Álvarez y Casa, muchísimas gracias. Judith Vilanes, muchas gracias, Judith. Ella es la secretaria general del Movimiento Nacional de Recicladores, importantísimo.
Julia Álvarez, todos saben, es la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y desde luego, pues contamos también con Adrián Estrada. ¿Dónde está Adrián? Allá anda Adrián, que es el presidente de la Comisión de Economía Circular de la CONCAMIN, muy importante para nosotros. Y quiero hacerle un reconocimiento muy especial a Luis Godoy, gerente de Economía y Clima de Open Society Foundation, y a Johanna Beate Wischluch, que es de la GIZ, porque ellos dos han sido los copatrocinadores de este reporte. Yo quiero agradecer muy especialmente a Open Society Foundation y a Alemania, a la GIZ, que nos ha ayudado siempre, y teníamos muchas ganas de lanzar este informe, así es que apuramos mucho el paso, y yo le agradezco sobre todo pues a José Luis Samaniego, que ha dirigido este importante esfuerzo, con Germán, que nos acompaña por aquí, el querido Germán, que ha sido también importantísimo, y Abraham Ortínez del INEC, que son los dos también que han arrastrado el lápiz, como diríamos, para este gran reporte, Germán Ruiz y Abraham Ortínez. Así es de que, pues eso, para empezar, decirles que es una ocasión muy importante, porque bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la verdad que queremos lograr una política ambiental transformadora, una política que realmente cambie los paradigmas. Y uno de los paradigmas que tenemos que cambiar, sin lugar a dudas, es precisamente esta asociación entre empresas, autoridades locales, la sociedad, que todos ustedes hoy aquí representan, para alcanzar, yo diría, un desarrollo limpio y una república que le hemos denominado una república basura cero. ¿Y por qué la llamamos así? Pues porque realmente tenemos una oportunidad sin precedentes, aquí estamos bien, para demostrar que sí podemos reducir nuestro impacto en el planeta y alcanzar la justicia ambiental con bienestar y prosperidad compartida. Por eso me alegro que me acompañen aquí la subsecretaria Ileana Villalobos, muchas gracias, Gloria Sandoval, Raúl Jiménez de Conavio, la querida Patricia Herrera del INTA, la Profepa, encabezada por Mariana Boy, y desde luego pues Andrea González, que está encabezando la CEA, Julieta, Camila, y desde luego a nuestra queridísima representante del Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Eli, es un placer tenerte con nosotros. Y desde luego decirles que la gestión de los residuos en México ya no puede entenderse como un tema aislado, es una pieza central de la transformación del desarrollo del país, y es un reflejo clarísimo de cómo producimos, consumimos y cómo nos organizamos, ¿no? Había un dicho que dice: dime lo que tiras y te diré quién eres, y eso es tal cual, y por eso es indispensable que podamos ponerle realmente un alto a este mal manejo que tenemos de los residuos, y desde luego poner en el centro a las personas. Y por eso me alegra tanto que esté con nosotros de verdad Judith Dillanes, porque ella sabe muy bien de qué se trata el manejo de los residuos. Y desde luego nosotros creemos que estamos en una transición decisiva para pasar de una producción, de un modelo lineal de producir, de consumir, de desechar, a uno circular, en donde los materiales conserven su valor, los residuos se conviertan en nuevos recursos. Y este modelo lineal está conectado obviamente con todos los sectores económicos y sociales, y por eso es tan importante este diagnóstico para saber quién está generando los residuos, dónde se generan, cómo se generan, qué impacto están teniendo, porque no se puede cuidar lo que no se conoce y no se puede conocer lo que no se mide. Y por eso este diagnóstico para nosotros ha sido un enorme esfuerzo para realmente contribuir de alguna manera a lo que significa contar con una política clara, estable, en donde tengamos a los gobiernos de los estados, y por eso me da tanto gusto que nos acompañe hoy la secretaria de Medio Ambiente del Estado de México y de la Ciudad de México, con quienes hemos hecho una alianza muy estratégica, la verdad, y donde se están haciendo cosas muy importantes. Entonces, si pasamos a la siguiente, me gustaría decirles, bueno, en realidad este es el cuarto diagnóstico, tampoco es que pueden ver todas las pantallas, ¿sí? ¿Se ve? Más o menos. Y de minero metalúrgicos. Imagínense, lo de hidrocarburos fue tan importante ahora que tuvimos el
el derrame en el Golfo de México, donde tuvimos que actuar con mucha rapidez para disponer precisamente de los residuos de hidrocarburos, que se encarga Pemex, por supuesto, de recogerlos, pero nuestra Secretaría tiene que estar al tanto de dónde se van a depositar estos residuos o si se van a reciclar, que eso es lo ideal. Y una cosa sí que nos queda claro es que hasta ahora, solo el 5% de los residuos son tratados. 72% no recibe ningún tipo de valoración. Y por eso pensamos que este diagnóstico no es solo nuestro primer paso, porque lo es sin duda, pero también es para ver si podemos reducir nuestra dependencia primaria, fortalecer cadenas productivas nuevas, construir una resiliencia económica en un contexto global cada vez más complejo. Y por eso lo vemos nosotros a la economía circular como un nuevo sector económico, de hecho, en donde la verdad podemos construir nuevas capacidades, una infraestructura mejor y una información, por cierto, que también le dé pauta a que los sectores sociales, empresariales puedan participar de una manera más robusta y que tengan trazabilidad clara, reglas claras y datos confiables para la planeación. Así es de que este es un primer paso para una ruta hacia integrar un sistema nacional de información de residuos y que esto nos permita entrar de lleno a la economía circular. En el caso de los residuos sólidos urbanos, el rezago es evidente. Disponemos, imagínense cuánto generamos nosotros como sociedad mexicana. Todos los que vivimos en México estamos generando más de 139,000 toneladas de residuos urbanos diarios. Es decir, que podemos llenar el Estadio Azteca 10 veces. El Estadio Azteca le caben 14,000 toneladas de residuos, ¿no? Pero nosotros generamos diario 140,000 toneladas en el país. Esto es realmente imposible. Más de 1 kilogramo por habitante en promedio, ¿verdad? Hay gente que genera mucho más de 1 kilogramo. Y en este contexto se suma el hecho de que la cobertura de la recolección es desigual. Obviamente sabemos que es una atribución municipal y en la mayoría de los casos los municipios pues están rebasados en sus capacidades y por eso los estados, el Estado de México, la Ciudad de México, los estados con los que hemos estado trabajando muy de cerca a través de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, pues estamos viendo cómo podemos realmente avanzar juntos. ¿Para qué? Un poquito para superar lo que está sucediendo, porque la infraestructura está rebasada, verdaderamente rebasada. Se tienen registrados 2,250 sitios de disposición final y solo 52 de ellos, apenas el 2.3%, clasifican como relleno sanitario. Todos los demás no, es decir, están a cielo abierto y eso genera realmente un gran problema para toda la población. Entonces la infraestructura no es suficiente, la recolección no es suficiente y desde luego el sector residuos aporta alrededor del 7% también de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Entonces, también es una herramienta clave para poder resolver el problema de la gestión de los residuos, del abatimiento realmente de los gases de efecto invernadero. Y aquí ustedes pueden ver en esta lámina que en realidad se cuenta solo con 132 estaciones de transferencia, 18,573 centros de acopio, 39 plantas de selección, 14 plantas de composta, no es suficiente, 11 plantas de compactación, 11 procesos de trituración y desde luego en la recolección también tenemos un rezago importante, 17,593 vehículos de recolección, se recolectan 108 millones de toneladas al día, pero que no es suficiente, 108,000 toneladas al día, que es una recolección de 77%, pero realmente podríamos hacerlo mucho mejor. Y de estos residuos sabemos que el 27% son orgánicos y el 64% son inorgánicos. Entonces, pues sí, tenemos que avanzar un poco más rápido para poder realmente mejorar nuestra infraestructura. Vamos a la siguiente, por favor.
En cuanto a los residuos de manejo especial, el panorama muestra un gran potencial en México, porque se generan más de 340 millones de toneladas anuales de residuos de manejo especial que son atribución de los gobiernos estatales. A diferencia de los urbanos, que son municipales, estos son de atribución estatal. Y ahí están los residuos del sector agropecuario, pesquero, forestal, que concentra prácticamente el 89% con 303 millones de toneladas al año, y desde el sector primario, pero también ahí se encuentran el sector automotriz, los lodos de tratamiento de aguas residuales, los residuos de la construcción y la demolición, que también son muy importantes insumos para la economía circular, si es que queremos hacerlo, como ya se hace en la Ciudad de México, por ejemplo. Y desde luego, pues sí, tenemos ahí graves problemas, como ustedes pueden ver, porque estos residuos de manejo especial, pues son muchos de los cuales están provenientes del transporte, de las tiendas, de residuos de aparatos eléctricos, de las pilas. En fin, hay un tema ahí realmente muy complicado. Y hay residuos que se han generado o que se están generando en México de una manera alarmante, como es el caso del sargazo, por ejemplo, ¿no? Que está llegando en volúmenes enormes a las costas de Quintana Roo, en donde prácticamente tenemos casi 105,000 toneladas de sargazo entre enero y abril, y casi mayo, y realmente no tenemos la capacidad para recolectar este volumen de sargazo. La Secretaría de Marina hace esfuerzos muy importantes, pero ahí tenemos otro potencial de otro tipo de residuos que van a requerir un manejo especial. Entonces, pues sí, es un tema en donde tenemos que trabajar para lograr el manejo de todos estos residuos. Muchas tiendas de departamentos que también necesitamos que nos apoyen, centros de autoservicio, etcétera, que sí deben realmente contribuir de manera más directa. Y desde luego un tema muy importante pues son los residuos provenientes de los hospitales, ¿no? Esos son residuos muy particulares, son residuos plásticos muchas veces, pero sí requieren un tratamiento específico por su toxicidad. Tenemos también en este perfil el tema de los residuos peligrosos. La siguiente, por favor. Y en este caso de los residuos peligrosos se generan alrededor de 4.6 millones de toneladas de residuos peligrosos en el país, de los cuales tenemos, por supuesto, importamos residuos peligrosos, imagínense, 20.6 millones de toneladas que provienen de Estados Unidos y 1.9 millones de toneladas que provienen de Japón, Corea, Alemania, también de Estados Unidos. Entonces, que exportamos, perdón, pero importamos residuos peligrosos, y eso también es un tema sumamente importante que para nosotros se ha convertido en una prioridad, de hecho, para poderlos manejar. Y la verdad es que menos del 1% de las empresas reporta la generación de residuos peligrosos, lo cual también revela un subregistro bastante preocupante y un manejo muy inadecuado de esta situación. La próxima, aquí está. Los residuos sólidos hospitalarios, que son los que yo les mencionaba, miren ustedes cuántos se generan 162.507 toneladas de residuos de hospitales, ¿verdad? Y ahí nuevamente pues tenemos que completar el manejo de estos residuos de manejo especial en el acopio, el reciclaje, el procesamiento, el tratamiento, la disposición final. Y realmente son residuos peligrosos, y por eso los tratamos como tales, para tener lugares específicos de infraestructura y de disposición final. La siguiente, por favor. Desde luego tenemos el tema de los residuos mineros. Eso para nosotros también ha sido un gran problema, y estamos trabajando incluso en cómo se puede lograr la remediación. Una vez que las minas terminan su función o su vida activa, tiene que haber un proceso de remediación para hacer el cierre de estas minas. En eso se está trabajando muy cercanamente, porque los residuos mineros, los jales en realidad, generan volúmenes enormes de desechos que se acumulan en el mismo lugar donde se extraen, y no hay un registro claro de cuánto se genera y el tratamiento que se les da. La generación realmente ha ido en aumento al 2016,
luego bajó un poco, ahí se ve en el gráfico, pero el problema se concentra básicamente en el norte del país y en el Bajío, y tenemos realmente ahí puesta la mirada. Hasta 2024 se tienen registrados 252 planes de manejo de la industria minero-metalúrgica, pero son pocos en relación a lo que se requiere para todo el sector. Aquí también consideramos los residuos del sector hidrocarburos, y ahí se estimó una generación de más de 162,000 toneladas de residuos para el 2024. Ahora tenemos que calcular todo lo que se ha generado entre 2025 y 2026, y sobre todo pues se encuentra en algunas zonas específicas del país, mucho en el Golfo de México, pero sin duda también hay otras zonas en donde se concentran. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí lo que vemos también son algunos residuos de atención o corrientes de atención específica, prioritaria. Se identifican algunos tipos de residuos que requieren acelerar una transición, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿no? 182,000 toneladas de pérdida de alimentos. Eso realmente es una enorme preocupación. Digo, hay gente que no tiene que comer y hay otra gente que le sobra, y que sin embargo estamos disponiendo de estos alimentos de una manera inapropiada. Y desde luego tenemos el problema de los envases vacíos de plaguicidas. Aquí está la querida Ileana Villalobos, que se ha dedicado de manera muy especial a la recolección de envases vacíos de plaguicidas en muchos de los ríos que estamos tratando de sanear, en el río Tula, Toyac, en el Lerma Santiago. Es impresionante la cantidad de toneladas de envases vacíos de plaguicidas. ¿Cuántas se han recogido, Ileana? Un poquito más de 100. Más de 100 toneladas de envases vacíos. Y lo preocupante en zonas como en San Quintín, por ejemplo, en Baja California, que es una zona de trabajadores agrícolas, ellos trabajan con plaguicidas y luego usan los envases para construir sus casas, para hacer cosas en su hogar, lo cual les pone los expone a peligros de alta toxicidad. Desde luego los plásticos, ¿verdad? O sea, nosotros realmente quisiéramos llegar a que el plástico de un solo uso pudiera eliminarse en nuestro país. Todavía no estamos ahí. En la Ley de Economía Circular sí logramos introducir el concepto de responsabilidad extendida del productor. Aquí está nuestro querido representante Concamín, que ha sido un tema que hemos traído a las empresas para decirles tenemos que movernos rápido, y por sectores, por cierto, ¿no? Tampoco es que la Ley de Economía Circular trabaja por sectores, y desde luego por ejemplo con la industria hulera para el tratamiento de las llantas, que tenemos más de 300 millones de llantas por todo el país, y esas llantas tienen que ser procesadas, tratadas, circuladas, y de ahí se genera, por supuesto, posibilidades de construcción. Y desde luego los textiles. Ustedes no se imaginan, 2 millones de toneladas anuales de textiles desechados. O sea, ahora lo que más existe es ropa por todos lados, ¿verdad? Y esos textiles deben de ser reciclados, reutilizados, y realmente el índice de reciclaje es bajísimo, es menos del 1%. Este es un sector en el que tenemos que trabajar. La siguiente, por favor. O sea, en conjunto, este diagnóstico nos deja una conclusión muy contundente. México enfrenta un desafío estructural en materia de residuos, pero también es una oportunidad histórica para transformar el modelo de desarrollo, porque lo que sí nos demuestra este diagnóstico es que hay brechas muy profundas en infraestructura, en capacidades, en cobertura, y un acceso desigual a servicios de gestión de residuos entre regiones y municipios. Y en el caso de los residuos sólidos urbanos, la infraestructura existente es insuficiente y en muchos casos también es obsoleta. Por eso es tan importante que podamos avanzar en aquello, podamos invertir, y porque la mayoría de los residuos se sigue disponiendo en sitios que no cumplen con la normativa ambiental, generando riesgos sanitarios, contaminación, y por lo tanto ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Mucha de la infraestructura está concentrada en el norte y en el centro del país, y por eso tenemos que ampliar un poco nuestra influencia y nuestra acción hacia otras zonas del país, y por eso en eso se está trabajando. Y en el caso de los residuos
residuos peligrosos y de manejo especial, tenemos el desafío crítico de la concentración territorial de la infraestructura, la ausencia de sistemas homologados de información y trazabilidad, y desde luego las diferencias en costos, acceso a la infraestructura y capacidades financieras. Así es que eso es un poco lo que nos preocupa, cómo vamos a lograr avanzar, ¿verdad? Pero sí quiero que todos se lleven muy claramente el mensaje de que la Semarnat está consciente de esto, y vamos a la última, y que lo que sí queremos, desde luego, es que sabemos y reconocemos que hay estas brechas en capacidades financieras, en cobertura, en eficiencia, que hay vacíos regulatorios también que nos reducen la certeza jurídica y limitan la implementación efectiva de la política pública, pero también estamos muy conscientes que la expansión industrial que queremos también asociado al Plan México, que ojalá y vengan más inversiones, etcétera, fantástico, pero cada inversión que llegue a México, cada proyecto tiene que considerar el manejo de los residuos que va a generar. Y no solamente el manejo, sino también la posibilidad de la recirculación, de la circularidad, y ahí creo que tenemos que avanzar de manera muy potente, y en ese sentido nuestra ley de economía circular creemos que viene a llenar un poco este vacío. Es una ley general que ya está inspirando a los estados, creo yo, a generar sus propias leyes estatales, lo cual nos da una oportunidad de transformar el sistema de gestión de residuos y dar ese paso decisivo a la integración, a la coordinación, a la información confiable. Así es de que creo sinceramente que en el tema de los residuos debemos entender que estamos en un punto de inflexión. Debemos hacer la paz con los ríos, con las barrancas. No podemos volver a tener el problemón de la barranca que acaba de suceder en la Ciudad de México. Ya nos contará Julia, o sea, no puede ser, hay colchones, hay, ahora sí, fierro viejo que vendan, hay de todo en las barrancas, en los ríos. Tenemos que hacer la paz con los ríos, con las barrancas, porque si no, de verdad, estamos realmente afectándonos a nosotros mismos. Así es de que yo con ello quiero concluir mi intervención y decirles que creo que David Attenborough, que seguramente ustedes han oído, a su más de 100 años, ¿verdad?, nos dijo algo bien importante, y dijo: el mejor lema para pensar es no desperdiciar cosas. No malgastes la electricidad, no malgastes el papel, no malgastes la comida. Vive como quieras vivir, pero no desperdicies. Cuida el mundo natural, los animales, las plantas que hay en él. Este es su planeta tanto como el nuestro. No hay que desperdiciarlo. Y como diría un secretario general, Ban Ki-moon, no tenemos un planeta B, ni tampoco, y sí debemos tener por lo menos un plan B. Tenemos una enorme oportunidad para transformar a México, y yo los invito a todos a unirse a esta gran causa. Muchas gracias. Ahora escucharemos las propuestas en materia de economía circular a cargo del subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leiva. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Y déjenme comenzar por agradecer a la maestra Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la presentación del diagnóstico básico. Presenta un panorama terrible, pero es una muy bonita forma de presentar un trabajo que hemos hecho muchos actores de fuera de la Secretaría y de dentro de la Secretaría para poder avanzar hacia un modelo mejor. El diagnóstico es uno de los esfuerzos más amplios de actualización de información, análisis territorial y evaluación institucional en materia de residuos en México. Y lo que nos está mostrando es un modelo ya insuficiente y en creciente deterioro. Las cifras que nos presentó la Secretaría van a ir a peor con la mejora del bienestar, con el aumento del consumo, con el éxito del Plan México. Entonces tenemos que poder tener ese plan B, y ese plan B es la economía circular.
Desde la Semarnat nosotros estamos impulsando, particularmente desde la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, en 3 grandes componentes de esta política ambiental alternativa que hacen sinergia entre sí. Por un lado, la política nacional de cambio climático. Entre mejor manejemos los residuos, menos residuos orgánicos estén emitiendo metano a la atmósfera, mejor. La política nacional de residuos, que deriva de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y la política nacional de economía circular, que deriva de la nueva Ley General de Economía Circular. Las 3 deben articular una visión integral de sostenibilidad, de justicia ambiental y de prosperidad compartida. Así, queremos atender la instrucción de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar una transformación productiva sustentada en cadenas de valor sostenibles, en innovación tecnológica, inclusión social y descontaminación de nuestro entorno en el marco del Plan México y de los polos de desarrollo de economía circular y de los polos de desarrollo económico para el bienestar. El pasado 20 de enero entró en vigor la Ley General de Economía Circular, una legislación histórica que nos va a permitir avanzar hacia ese nuevo modelo de desarrollo basado en la prevención, la minimización, el aprovechamiento, la recuperación y la valorización de los residuos, para promover y poderle dar una segunda vida útil a los materiales, y definiendo claramente las atribuciones de la Federación, de los estados, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La ley recibió un amplio respaldo en las 2 cámaras. Pasó por consenso, lo cual revela la enorme importancia de cambiar el paradigma en el país y movernos hacia una transición hacia la economía circular. Gracias a esta nueva ley vamos a tener los siguientes elementos. Una vez que tengamos publicado el reglamento en julio de este año, cobra vida el Sistema Nacional de Economía Circular y quedamos obligados a elaborar el Programa Nacional de Economía Circular, que a su vez deberá estar publicado en enero del 2027. En ese programa tenemos que tomar decisiones, junto con el sector productivo, de cuáles son las familias de productos que vamos a meter en los acuerdos generales de implementación para avanzar en su circularidad. Para poder materializar esto, tenemos que crear a los organismos coordinadores por sector o por familia de producto: el aluminio, las baterías, los residuos electrónicos, los plásticos, las llantas, el cascajo, en fin, todos esos materiales que son de preocupación ambiental, para poder asegurar que se va creando la infraestructura para su procesamiento y materializar así la diversificación productiva. Un elemento clave dentro de la ley es, ya lo mencionó la secretaria, la responsabilidad extendida del productor. Esta responsabilidad extendida del productor aplica el concepto negociado hace ya 30 años en la Cumbre de la Tierra de el que contamina paga, subiéndolo aguas arriba, de modo que el primer introductor de los materiales o productos en la economía, sea que los produzca o los importe, sea el responsable de asumir el costo del procesamiento adecuado de esos productos. Este instrumento fortalece la corresponsabilidad entre producción, consumo y gestión integral de los residuos, impulsando soluciones que contribuyen simultáneamente a la mitigación del cambio climático, a la reducción de la contaminación y al aprovechamiento sustentable de los materiales. Paralelamente, y en atención a los compromisos presidenciales 94 y 95, estamos desarrollando el complemento de esta legislación, los polos de economía circular para el bienestar, en entidades como Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Quintana Roo, así como algunos proyectos de infraestructura para la gestión integral de residuos en regiones especiales del país como Michoacán y San Quintín. Hoy, bajo el liderazgo de la secretaria, no solamente presentamos el diagnóstico nacional, damos un paso decisivo hacia la consolidación de una nueva política ambiental basada en la economía circular, la justicia socioambiental y el bienestar colectivo. Muchas gracias. Gracias, subsecretario.
A continuación, escucharemos el mensaje sobre la importancia de los gobiernos estatales en la gestión de residuos, a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez y Casa. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, secretaria Alicia Bárcenas, por convocarnos a este espacio, por provocar esta discusión y esta conversación que no se acaba y que en realidad cada vez se vuelve más urgente, y de verdad muchas gracias por la distinción inmerecida de tomar estas palabras a nombre de mis colegas que estamos en los gobiernos subnacionales, en los gobiernos locales. También al subsecretario José Luis Samaniego, no solo es un saludo protocolario, sino de verdad un agradecimiento porque nos ha acompañado muy de cerca en la creación del Parque de Economía Circular, que estamos pues en miras a que próximamente se haga una realidad en la Ciudad de México, y nos ha acompañado con todo el conocimiento que lo acompaña y la experiencia. También compañera Judith Dilanes, mucho gusto, secretaria general del Movimiento Nacional de Recicladores. Su voz es indispensable en esta conversación. La semana pasada estuvimos con la jefa de gobierno recorriendo cada jueves, vamos a una colonia distinta, y la semana pasada estuvimos en Iztapalapa recorriendo la colonia Renovación, que es la colonia donde viven una buena parte de los pepenadores recicladores de la Ciudad de México, y honro mucho su trabajo. En realidad ustedes hablan de economía circular hace muchos años, apenas nosotros lo incorporamos a la conversación pública, y creo que trabajar con ustedes y el sector que representan es fundamental para avanzar con pasos muy importantes a la misión que todas y todos tenemos. Representantes de Open Society, GIZ, Alelí, contraparte y compañera secretaria de Mil Batallas del Gobierno del Estado de México, compañera secretaria del Medio Ambiente. También a todas las y los compañeros de Semarnat, que miro acá, a los representantes de los gobiernos estatales, municipales, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, y a todas las personas que hoy nos acompañan en la presentación de este importante diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 2026, y ahora voy a decir por qué considero que es realmente importante. Primero quisiera hablar que cuando ahora traemos a la conversación pública el tema de los residuos, ya no solo hablamos de la limpieza urbana. Antes asociábamos el tema de los residuos simplemente a que las ciudades operaran bien, a que el servicio de limpia funcionara de manera correcta y a que las ciudades estuvieran limpias, sin importarnos después qué sucedía con los residuos que se recolectaban en las ciudades. Se trataba más bien de resolver un problema que se enterraba y que, justo como su nombre lo indica, se iba a disposiciones finales, en donde justamente ahí terminaban sus ciclos, y solamente se trataba de un problema pues de fierros y de servicios urbanos. Creo que justamente hoy estamos trascendiendo el hablar de residuos asociado a limpieza urbana o a disposición final, y hoy hablar de residuos, que es el gran cambio de paradigma que estamos empujando con mucha fuerza desde la Federación, por supuesto, y seguimos sus pasos, y también desde los gobiernos locales. Hoy hablar de residuos es hablar mucho más allá de limpieza urbana o de disposición final. Hoy hablar de residuos es hablar de salud pública, es hablar de cambio climático, es hablar de justicia socioambiental, es hablar de economía circular, es hablar de agua, es hablar de ríos, es hablar de hacer la paz con el planeta, como decía la secretaria. Y es hablar también de la capacidad que tenemos como gobiernos para transformar nuestras ciudades. En México, como decía la secretaria, generamos millones de toneladas de residuos cada año, y las ciudades enfrentamos diariamente el enorme reto de gestionarlos de manera eficiente, sostenible y socialmente responsable. Por eso este diagnóstico me parece tan valioso, porque nos permite saber con mucha precisión, o con mayor precisión aún, dónde estamos hoy parados, cuáles son nuestras brechas y qué decisiones debemos tomar para construir un nuevo modelo de gestión integral. Por aquí allá está mi colega Roberto Castillo, el director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México, y con él, junto con el secretario de Obras de la Ciudad de México, Raúl Basulto, y por supuesto bajo la instrucción de la jefa de gobierno
gobierno Clara Brugada, creamos esta nueva institución, la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México, y lo menciono acá porque nos estuvimos muchas horas de nuestro tiempo, muchos días, muchas desveladas, creando este organismo desconcentrado que tuviera la rectoría de la gestión de los residuos en la Ciudad de México, acompañada, por supuesto, con la Secretaría de Medio Ambiente, por la Secretaría de Obras y Servicios, pero que tuviera en el centro de su misión una nueva forma de concebir la gestión de los residuos desde la visión de economía circular. Y cuando estábamos creando este organismo, parte de los retos importantes que nos enfrentamos es que hay datos escasos. Realmente hay datos muy escasos sobre los residuos y eso complejiza muchísimo las decisiones en materia de política pública. Ustedes saben que para tomar cualquier decisión en materia de política pública, la base siempre son los datos, las cifras, las estimaciones, y sin datos es muy difícil que tomemos decisiones acertadas. Entonces, de verdad celebro este diagnóstico básico. Le decía a la secretaria que hoy en la mañana me levanté muy temprano a darle una ojeada, así que puedo ser testiga de que sí existe la versión digital. Yo misma la leí esta mañana y creo que ya de entrada nos puede dar muchas pistas de por dónde seguir orientando la política pública en materia de gestión integral de residuos. Quisiera detenerme un segundo, porque esta es principalmente mi razón de estar aquí. ¿Cuál es el rol de los gobiernos estatales y locales? ¿Y qué es lo que nos toca asumir? Bueno, somos, y Aleli no me dejará mentir, somos quienes operamos los sistemas de recolección día a día, somos quienes impulsamos la infraestructura, coordinamos a los municipios, a las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, trabajamos con las comunidades y enfrentamos directamente, sin intermediarios, los retos del manejo diario de los residuos. Pero también somos quienes podemos impulsar las soluciones más innovadoras y cercanas a la ciudadanía, y eso precisamente es lo que estamos haciendo en la Ciudad de México. Me detengo obligadamente y también con mucho orgullo a hablar de lo que está haciendo la Ciudad de México, como si sirve como una referencia nacional y que puede integrarse a esta conversación pública. La Ciudad de México genera alrededor, y no orgullosamente, de 12.500 toneladas de residuos sólidos urbanos al día. Generamos aproximadamente el 10% de esta cifra global que ya se mencionó, de 130.000 toneladas diarias. De ahí el enorme compromiso y la enorme responsabilidad que tenemos como Ciudad de México, solo después del Estado de México, que genera alrededor de 17% del total diario de residuos sólidos urbanos. Pero esto no es solo una cifra, todos lo sabemos, existe un desafío enorme, pero yo diría también una gigante oportunidad, porque una parte importante de estos residuos pueden reducirse, recuperarse, reciclarse y, como todos sabemos, valorizarse para finalmente aprovecharse. Entonces, estamos convencidos desde la Ciudad de México que si logramos empujar la separación desde el origen, todo lo demás se desencadena: la valorización, el aprovechamiento, el reciclaje. Y en el marco del Día Mundial del Reciclaje es muy oportuno, creo, hablar de la separación como el origen desencadenante de que todo lo demás ocurra. Entonces, por eso, bajo el liderazgo de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, desde el día 1 que me pidió que tomara el encargo de llevar a cabo las riendas de esta Secretaría de Medio Ambiente local, empezamos a impulsar una campaña de separación de residuos muy potente, que espero que ya la mayoría de ustedes la hayan escuchado, y si no, aprovecho para hacer un anuncio parroquial: transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar. Es fundamental que incrementemos los índices de eficiencia de separación de residuos en la Ciudad de México. Si no separamos los residuos en la Ciudad de México, no hay nada, no hay economía circular que sea posible, no hay aprovechamiento, no hay valorización, no hay reciclaje, no hay nada que sea posible. Entonces, pues estamos firmemente construyendo el segundo piso de la transformación en la Ciudad de México. Es lo que nos toca, continuar lo que nos dejó la presidenta Claudia Sheinbaum. Particularmente nos toca algo muy concreto. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó instaladas las bases de la economía circular en la Ciudad de México, se publicó la Ley de Economía Circular y a nosotros nos toca materializarla. Entonces, la verdad es que tenemos ventaja como gobierno subnacional porque tenemos ya las bases normativas, ahora también a nivel nacional. ¿Y qué tenemos en la Ciudad de México como infraestructura? Bueno, operamos 2 plantas de selección, las más modernas que existen en América Latina, que permiten recuperar materiales reciclables.
y en mejores condiciones para las y los trabajadores. También renovamos la planta de composta a Bordo Poniente. Como ustedes saben, el último relleno sanitario que se encuentra en el oriente de la Ciudad de México, en el poniente de algunas otras zonas del Estado de México. Aquí se encuentra la planta de composta, una de las plantas de compostas más grandes del mundo, y hemos hecho una inversión muy importante de 400 millones de pesos para comprar toda la infraestructura necesaria para que se pueda aprovechar el pasivo ambiental que había ahí en esta planta de composta. Hemos liberado ya un porcentaje muy importante de la planta de composta para seguir teniendo la capacidad de recibir lo que en su momento se recibió en esa planta de composta, que se construyó para recibir alrededor de 2.000, 2.500 toneladas diarias de residuos de la fracción orgánica. También, y para ir cerrando, hemos avanzado en proyectos estratégicos como la primera planta para el tratamiento de llantas en desuso. Justamente el día de ayer dimos a conocer con las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, y en un convenio con la cementera Moctezuma, y en esta lógica de responsabilidad extendida dimos a conocer la planta para el tratamiento de los neumáticos, de los residuos de manejo especial en la Ciudad de México. Se van a procesar alrededor de 40,000 unidades de neumáticos al mes. La meta es acabar con todos los neumáticos que hay en la Ciudad de México y después llevarlas a las plantas cementeras para que las utilicen como combustible. También quisiera mencionar otra de las estrategias que estamos implementando en la Ciudad de México para liberarnos de los plásticos de un solo uso tan dañinos para el ambiente, y con eso echamos a andar la estrategia de distinción de plásticos de un solo uso, así como cuando uno llega a un comercio y puede ver una placa que distingue que ese espacio está libre de humo. Ahí ahora también podrán empezar a ver en los comercios de la Ciudad de México placas que distinguen que esos comercios, esos locales están libres de plásticos de un solo uso, como una estrategia para territorializar la ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Por último, solo por la alusión que hizo por la secretaria en la recolección de residuos en barrancas, que es un problemón que no solo nos atañe a la Ciudad de México, sino que compartimos con muchos estados. Hemos recolectado 4.215 toneladas de residuos sólidos urbanos que se encuentran en las barrancas y que generan muchos problemas, sobre todo ahora en temporada de lluvias. Y pues ya nada más cierro diciendo que pues de verdad agradezco la coordinación indispensable entre la Federación, los estados y los municipios. No podemos de manera aislada, definitivamente que no podemos hacerlo, y en los hechos nos estamos coordinando muy de cerca con Estado de México, con la Federación, con Morelos, porque nos toca vivir en esta gran metrópolis. Requerimos de información, requerimos de tecnologías, requerimos de experiencias exitosas, requerimos de mecanismos de financiamiento que permitan cerrar las brechas territoriales, y requerimos en suma que hablemos con los mismos datos. Entonces este diagnóstico representa, estoy convencida, y no lo digo nada más para ocupar este espacio, sino que estoy convencida de que representa esta oportunidad de construir una visión nacional compartida, basada en la evidencia, y que nos permita acelerar de manera muy decidida la transformación que este país necesita de manera muy acelerada. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por este diagnóstico. Muchas gracias, secretaria Álvarez y Casa. A continuación, escucharemos el mensaje sobre la importancia de la gestión de los residuos en el sector productivo, a cargo del presidente de la Comisión de Economía Circular de la Confederación de las Cámaras Industriales CONCAMIN, Adrián Estrada Montemayor. Se me hace que yo también quiero el banquito. Bueno, primero, no, yo creo que aquí me pongo de puntita, secretaria. Primero que nada, antes de empezar con lo que traía preparado, nada más un segundo para agradecerle, secretaria, a usted y a su valioso equipo por habernos permitido trabajar de la mano en la generación de la Ley General de Economía Circular. Creo que fue un esfuerzo sin precedente. Cuando hablaba ahorita usted y el subsecretario de que la ley pasó por ambas cámaras, la verdad es que creo que fue un esfuerzo bastante inclusivo, donde todos los sectores industriales de México participamos de alguna forma en
otorgar comentarios y otorgar un poquito la visión de la industria mexicana para poder tener una ley que realmente nos llevara a un México diferente, ¿no? Hablábamos ahorita del plan B. Yo creo que para nosotros en el sector industrial ya estamos trabajando en el plan A, y es básicamente el modelo de economía circular. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. En nombre del presidente Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos Mexicanos, y el mío propio, quiero agradecer la invitación que me hicieron por estar acá. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, para reconocer el importante esfuerzo de esta Secretaría, encabezada por la doctora Bárcena y su valioso equipo. Hemos realmente trabajado de la mano con ustedes, como lo decía ahorita al principio, para llevar la economía circular del discurso a la acción. Llegamos a este Día Mundial del Reciclaje con una Ley General de Economía Circular que refleja el firme compromiso de la actual administración con la sustentabilidad, el reciclaje y otros mecanismos de circularidad. Esta ley sienta un precedente al incorporar por primera vez, como bien lo dijo el subsecretario, la responsabilidad extendida del productor, bajo un enfoque de gradualidad y viabilidad. Se trata de un instrumento incluyente que beneficiará a todos los sectores involucrados, al sector privado, al gobierno y a la sociedad, y reconoce el trabajo que la industria ha impulsado en este ámbito. Asimismo, establece lineamientos claros para transitar de un modelo centrado en la generación de residuos hacia uno basado en el aprovechamiento de los mismos, como materias primas secundarias, con la finalidad de extender la vida de los materiales. Aquí, ya que me dieron el micrófono, voy a aprovechar un poquito para hacer marketing de nuestros sectores industriales mexicanos, orgullosamente mexicanos, que llevan ya tiempo trabajando en esto. Hay muchos sectores en México que el enfoque de circularidad ya es una realidad consolidada. Por ejemplo, en la industria del acero, el acero puede reciclarse de manera indefinida sin perder sus propiedades. Por eso somos grandes consumidores de chatarra metálica. Y los subproductos de nuestros procesos de fabricación se reincorporan como insumos o materias primas secundarias de otras industrias. En el caso de los plásticos, su reciclaje y valorización permiten reincorporarlos a nuevos procesos productivos. Las llantas fuera de uso pueden transformarse en insumos para la construcción y otras aplicaciones. En la industria del cemento, el coprocesamiento permite aprovechar residuos como combustibles alternos y materias primas. No obstante, este es solo el comienzo. El reto continúa. Ahora nos enfocamos, después de haber trabajado en la ley, en coadyuvar con la Secretaría para la formulación del reglamento de la ley y una normativa estatal y la actualización integral del marco regulatorio. Para seguir avanzando, es fundamental conocer la posición del punto de partida. Por eso este diagnóstico es tan importante. El diagnóstico que hoy se presenta constituye una herramienta clave como una radiografía de la situación actual. Decía la secretaria, ¿qué residuos generamos? ¿Qué cantidades se generan? ¿Dónde se generan? ¿Y cómo se gestionan? Estos 4 puntos son clave y este diagnóstico que hoy se presenta nos permite enfocarnos en eso. Este diagnóstico sienta las bases para implementar la Ley General de Economía Circular, identificar prioridades y definir incentivos para acelerar la transición. Esta línea base nos permite establecer metas claras, alcanzables, para reducir la generación de residuos, mejorar su separación y aumentar su aprovechamiento. Ahorita hablaba la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México del tema de la separación. Es tan importante porque a partir de ahí podemos empezar a gestionar los residuos de forma gradual para reincorporarlos a la vida útil en otras actividades. Entonces es muy importante la cultura de la separación. Este modelo no implica únicamente evitar la generación de residuos, sino repensar nuestros patrones de producción y consumo para reducir, reciclar y minimizar los desechos que lleguen a disposición final. Requiere del compromiso y la colaboración de todos los actores de la sociedad en su conjunto. Desde Concamín reiteramos nuestro compromiso con la Secretaría para trabajar de la mano con Semarnat en favor de la economía circular
y nos sumamos al esfuerzo para avanzar hacia un México con menos residuos, mayor aprovechamiento de recursos y el desarrollo de nuevos modelos de negocios con economía circular y con un enfoque social. Muchísimas gracias.